Hola, ¿qué tal, queridos alumnos de las carreras de naturopatía y de psicología? En esta semana vamos a hablar de qué es la identidad nacional. Espero que hayan tenido sus vacaciones de Semana Santa, este sábado que no fuimos. Pero bueno, vamos a tratar de dialogar de este concepto que es la identidad nacional. ¿Cuándo surge? ¿Por qué tenemos que tener una identidad nacional? ¿Por qué tenemos que discutir? Tenemos que repensar nuestras identidades nacionales, cómo tú en tu historia, en tu trayectoria, en tu vida, te has identificado con la nación mexicana, seguramente a través de los simbolismos que en la escuela primaria te dieron, que se reforzaron en la secundaria y en el bachillerato, y que ya como adulto mayor tienes otra cosmovisión y tienes una identidad nacional que te puede identificar como mexicano. O a lo mejor también eres de los mexicanos que tu identidad nacional solamente se ve reflejada la noche del 15 de septiembre, cuando las autoridades federales, estatales y municipales salen al balcón para recordarnos la gran mentira que es el inicio de la independencia de la Nueva España, que en ese momento, el 15 de septiembre, el 16 de septiembre por la mañana, tenemos que repensar que el grito original fue el domingo 16 de septiembre en las matinas, es decir, en la primera misa dominical, que regularmente para ese momento serían a las 5 de la mañana o 6 de la mañana. Ahí sí depende del párroco. Y como el general Porfirio Díaz, siendo presidente de la República y coincidiendo que él había nacido el 15 de septiembre de 1830, dice, bueno, ¿por qué no el grito que el padre Hidalgo en 1810 dio, ¿por qué no lo damos en la noche? Y así celebramos mi cumpleaños y de paso ya damos inicio a las actividades de esto que se llama la independencia de la Nueva España. No quiero decir México porque en ese momento no había el concepto de México, era el virreinato de la Nueva España, que ahora lo queremos adaptar y queremos hacer uso político, histórico de decir la Nueva España. Sí, era México, pero era la Nueva España. Entonces, y en un sentimiento patriotero nos hacen sentir que la noche del 15 de septiembre debemos ser los más nacionalistas, debemos de que en nuestro corazón se nos hinche de que somos mexicanos al 100% y repetimos al tenor de los viva México, viva Hidalgo, Morelos, la Corregidora, Leona Vicario, Andrés Quintana Roo. Aquí en la parte del gobierno federal, cada presidente sale con le va aumentando seguramente el señor que está en la presidencia, el locutor de las mañanas, ya dijo que viva la cuarta transformación de nuestro país. Pero bueno, eso es un mero ritual del 15 de septiembre, o a lo mejor tú eres muy mexicano porque el 12 de diciembre eres guadalupano y vas a la villa o a la iglesia, haces tus peregrinaciones, llevas tu corona, vas a misa, vas a la fiesta popular que hay alrededor del 12 de diciembre, y eso te hace ser mexicano al 100%. O a lo mejor porque tú le ibas en el partido de fútbol del América contra X equipo, también te sientes tu nacionalismo, tu identidad nacional, y más si hay un campeonato de fútbol, la tri
el equipo de México que se enfrenta. Yo odio el fútbol, entonces para mí yo me voy a mofar siempre de esto que desde 1930 han querido que sea parte de la identidad nacional el fútbol. Uno entiende a los argentinos, porque los argentinos, ¿qué tienen de historia? Su historia está en Europa. Entonces, pero nosotros, con una larga tradición prehispánica, tenemos mucho que presumir. Entonces, mucha gente se emociona cuando juega la selección nacional. A mí me aburre. Cuando trabajé con Dante Delgado, cuando era gobernador, echó a andar los Tiburones Rojos del Veracruz y teníamos que ir a fuerza cuando el señor gobernador iba a los partidos. La gente de comunicación social teníamos que asistir a Boca del Río al partido. Yo nunca entré al estadio porque yo nunca me ha gustado el fútbol, se me hace una pérdida de tiempo. Mejor prefiero estar dormido que estar practicando este deporte que finalmente también es otra parte del maniqueo, de la manipulación que el Estado mexicano ha hecho a través del fútbol. Pero bueno, vamos a ver 10 características o las características comunes que nos dan identidad nacional y que a lo mejor ya para el siglo XXI esas 4 características ya no son tan válidas, porque bueno, en un primer momento podríamos decir todos somos católicos. Si bien es cierto que el catolicismo se impuso en el periodo virreinal y que José María Morelos y Pavón, en los Sentimientos de la Nación, dijo que esa nación éramos católicas, apostólicas y romanos y que no aceptábamos la injerencia de otra religión, que se confirmó en los tratados de Córdoba, que se confirmó en el Acta de Independencia de 1821 y en la Constitución de 1824, que estuvo vigente hasta 1857, cuando se aprobó una nueva Constitución federal. Entonces, aquí yo soy católico, apostólico y romántico. Habrá mucha gente que ya no crea en este credo religioso. Habrá mucha gente que esté en otro. Habrá gente que no tenga ningún credo religioso y sobre todo aquí lo interesante es saber ser respetuosos, ser tolerantes. Yo no sé las cifras que nos puedan arrojar ahora el censo 2010, porque el del 2020 se interrumpió con el COVID-19. No sé qué cifra nos arrojen, si ya los católicos somos el 80 o el 85%. No sabemos, pero para los mexicanos del siglo XIX era impensable que hubiera otra religión, era impensable. Y es Juárez cuando empieza a darle pie a los grupos evangélicos protestantes y hoy está en cuestión. Yo no sé si tú, estimado compañero, alumno, en un ejercicio personal diga, pues yo sí voy a la iglesia, voy a lo social, a lo mejor estás en algún movimiento o grupo, o a lo mejor dices, bueno, también la iglesia católica, apostólica, también ha abusado de la confianza de muchos de los feligreses y hoy tenemos grandes escándalos, sobre todo de la pedofilia y esas cosas que a mí en lo particular me dan mucha tristeza, porque yo he crecido cerca de los sacerdotes y yo, mi testimonio personal, y doy gracias a Dios que a mí nunca hubo ninguna cosa rara. Es gente que yo en lo particular, en lo personal,
les tengo un cariño y una gratitud. Habrá gente que dé el testimonio, el otro testimonio, el que duele, el del abuso, yo no concibo un abuso sexual de un adulto hacia un menor. Yo no sé, aquí los psicólogos nos podrán dar luces en ese sentido, qué pasará en la mente del sujeto que tenga que establecer una relación en ese grado. Otra de las características que todos hablábamos la lengua, el castellano, el español. A mí me gusta decir más el castellano porque cuando se impone en los territorios del Nuevo Mundo, ellos hablaban castellano. El español ya va a ser en el siglo XVIII y además el castellano es una variante del latín, que es el que se hablaba en Castilla. Hoy ustedes han visto a los compañeros de naturopatía, todas las lenguas que se hablan en nuestra nación, las 68 lenguas, y ahí si ya mandaron su tarea, ya se dieron cuenta de la gran diversidad lingüística que se tiene en nuestra nación mexicana. Si bien es cierto, como yo siempre he dicho, que el gran problema del México es el momento de su parto en 1821, que dijeron aquí todos son mexicanos, católicos, apostólicos, romanos, guadalupanos, americanistas y priistas, que ese grupo de poder, esos criollos que firmaron y dieron la independencia a México, nunca tuvieron la sensibilidad de ver al otro, de convocarle, a ver si quería sumarse al proyecto de nación. Otras de las características que también distinguía a la identidad nacional era nuestro culto a Santa María de Guadalupe, este gran personaje que se apareció en 1531. Este personaje, esta imagen de Santa María en la vocación de Guadalupe, que se le aparece a Juan Diego, que hoy también es santo. Juan Pablo II a todo el mundo canonizó durante su papado, durante 27 años. Y yo he escuchado en el trabajo de campo que dicen, yo no soy católico, pero sí soy guadalupano. Entonces aquí, ¿cómo se le entiende? Por cierto, el pasado 12 de abril, el episcopado latinoamericano, junto con el episcopado de México, consagraron a las naciones de América Latina y el Caribe a Santa María Guadalupe para que nos proteja del COVID. No solamente las estampitas de AMLO, sino también ya los obispos de América Latina le han pedido esta petición a Santa María de Guadalupe, que nos proteja del COVID-19. Bueno, son creencias muy, muy respetables. Pero aquí también hay un gran mito y mitote de las apariciones de Santa María de Guadalupe, si se apareció o no se apareció. Hay una gran polémica. Estamos a 11 años de la conmemoración del 5º centenario de las apariciones de Santa María de Guadalupe a Juan Diego. Ya el episcopado mexicano tiene algunas líneas para tan importante conmemoración. Esperemos que nos toque participar o vivir ese gran acontecimiento. Ahora ya no podemos decir todos los mexicanos son guadalupanos. Esto ya entra dentro del terreno de lo privado. Yo soy católico apostólico, vuelvo a decir. He estado muy cerca a los pies de Santa María de Guadalupe, tanto la mexicana como la española. En el año 2000 tuve la oportunidad de estar en el monasterio de Guadalupe en Extremadura, con la bendición de que le dije a la abad que quería una foto con
con la imagen de Santa María de Guadalupe, la española, y me dio chance de fotografiar. Me decía, a un mexicano yo no le puedo negar esta petición. La cola de turistas españoles que también quería la fotografía con la imagen, casi me linchan. Es una narrativa muy bonita la de Santa María de Guadalupe. Hay un amigo, compañero, el maestro Pérez Redondo, el doctor, nieto de tataranieto de Antonio Meyer Rivera, que ha echado una investigación como de 20 años para comprobar la inexistencia de las apariciones, a pesar de ser un hombre católico, de ser un hombre, si habrá, ojalá que haya tiempo de invitarlo allá en el curso. Ha estado 2 o 3 veces y él tiene su propia teoría de qué aconteció en ese diciembre de 1531. Ha que llevar a su conferencia en el Ágora o en instituciones y todo el mundo se espanta porque todavía no estamos preparados para escuchar esta versión. Y la otra característica que nos comenta, que todos comemos tortilla, y efectivamente nosotros los habitantes de Mesoamérica, por eso Porkirchu en 1943 bautizó a esa región del continente americano como Mesoamérica. Había un elemento en común en todas estas pueblos, el cultivo del maíz. El maíz, que es de origen taíno, en una de las islas del Caribe, y que nosotros, nuestra dieta hasta el día de hoy, es del maíz. Nosotros, nuestra vitamina T, ¿no? Tamales, tacos, tostadas, todo esto nos es común para un grupo poblacional que somos los habitantes del estado mexicano. Hay que recordar que en el Popol Vuh, en el libro sagrado de los mayas, la creación del mundo, Dios hizo al hombre del maíz. Por eso hay maíz negro, maíz amarillo, maíz rojo, y es la creación del hombre. Espero que hayan leído en sus juventudes o en cualquier momento de su vida, que hayan leído el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, donde ahí vamos a ver cómo ya venimos del maíz. Entonces, estas características de todos católicos, todos hablantes del español, devotos de Santa María de Guadalupe, y que una dieta común, que es la dieta del maíz, de la tortilla, a lo mejor es el único elemento que se sostiene a lo largo de la conformación del Estado mexicano. A lo mejor Carlos Slim, pues él no tiene por qué comer tortilla, él es libanés, él seguramente comerá pan, o el mismo, el señor el locutor de las mañanas sí come tortillas. Sí. Ahorita se me hizo recordar el pinole, este dulce del maíz. ¿Quién no ha comido el pinole? El maíz molido con azúcar, los tintines, ojalá que puedan hacer una lista de todo lo que produce el maíz. Y si no han leído el Popol Vuh, pues es el momento que se echen una mirada, una lectura, ahora que están con tanto tiempo en sus casas, que se pongan a leer el Popol Vuh. Hay muchas versiones, hay versiones electrónicas. Yo tengo aquí en mi biblioteca
ahora que la estoy clasificando, me encontré cinco ejemplares de diferentes versiones, desde la versión del sepan cuánto hasta versiones muy exquisitas, como una del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde va analizando letra por letra. Entonces, recorremos, tenemos que repensar y conflictuar o problematizar nuestros conceptos de identidad nacional. Lo que te dijeron en la primaria está muy bien y es muy romántico. Lo que te dijeron en tu casa también está excelente. Pero tú eres un adulto, eres un ciudadano del Estado mexicano que no se deja manipular tan fácilmente. Eres un ciudadano con derecho a votar y a ser votado. Tú puedes construir tu identidad nacional, una identidad nacional. Tenemos también ahí, por ahí hay otro articulito de 10 características para la construcción de la identidad nacional. Uno es el concepto de nación. ¿Qué es la nación? ¿Quiénes constituyen la nación? Decimos la nación mexicana, pero también podemos decir la nación totonaca. ¿Cómo dentro de la nación mexicana hay 68 naciones? Entonces también ahí tenemos que, dijeran por ahí, mucho ojo. La nación mexicana, que nació atropelladamente en 1821 por un grupo de criollos ambiciosos, vamos a decir ambiciosos, porque ellos querían el poder económico, el poder político, para ellos, para sentir ya, yo soy criollo y ahora puedo ser presidente de la república, puedo ser emperador. Aparte del concepto de la nación, el patriotismo. La patria viene de pater, del padre. Entonces el patriotismo nos sale muy a flor de pie cuando juega la selección mexicana, nos ponemos nuestras camisetas short nacional y cómodamente desde la casa millones de mexicanos dicen que apoyan a una selección y si pueden agarrar el chupe mucho mejor. Para que el patriotismo también es gritar ese viva México el 15 de septiembre. Octavio Paz es muy lapidario en una frase: los mexicanos gritan viva México, gritan un solo día del año para estar callado los 364 días del año. Entonces vean también el patriotismo. El patriotismo mexicano también hay que estar muy cuidadoso. Ser patriota es pagar los impuestos, ser patriota es amar a México, ser patriota. Ahorita tenemos ahí un farsante que se dice patriota, pero su patriotismo es más falso que una moneda de 7 pesos. Ser patriota es ser jefe de familia, ser buen ciudadano, buen empleado. Ser patriota es ser solidario. Ser patriota es no mentir. Ser patriota es trabajar por México. La otra característica es la diferenciarse del otro. Nosotros como mexicanos nos diferenciamos del norteamericano. No hablamos inglés o no hablan español ellos son protestantes evangélicos, nosotros somos católicos. Pero si nos diferenciamos de los centroamericanos y el resto de los latinoamericanos, pues ahí es más complejo, porque la mayor parte de América Latina son católicos, hablan el español. Lo único que nos hace diferente sería el territorio. El guatemalteco tiene un territorio más pequeño, el argentino, el uruguayo, el paraguayo, el venezolano.
Bueno, a lo mejor nos hace diferentes también la parte de los acentos, ¿no? El acento argentino es muy reconocido como el acento de los peruanos. Entonces, ahí tenemos, nos diferenciamos rápidamente nuestras historias, que parecieran ser unas historias comunes o igualitarias, pero el desarrollo de cada nación, de cada virreinato, fue diferente, fue un momento diferente. También nos identifica la lengua. Ya hemos dicho que el castellano o el español es una lengua que se habla originalmente en toda América Latina, aunque en Belice se habla el inglés, en las islas, en el Caribe se habla español, inglés, francés, y eso ya nos hace la diferencia con algunas naciones. Los símbolos patrios. ¿Saben cuáles son los símbolos patrios? La bandera, el escudo nacional y el himno nacional. En 1985, con motivo del 75 aniversario de la Revolución Mexicana y del 175 aniversario del inicio de la Guerra de Independencia, el presidente Miguel de la Madrid Hurtado hizo una jornada nacional. Recorrieron a lo largo y ancho del territorio nacional los símbolos patrios. Un convoy del ejército custodiado por el ejército mexicano traía el original de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, el escudo, la bandera y el himno nacional. En Jalapa llegaron procedentes del puerto de Veracruz, creo. Se les recibió por toda la ciudad y el homenaje grande fue en el estadio jalapeño. Yo tenía 19 años y recuerdo con mucha emoción este evento de la veneración de los símbolos patrios. La bandera nacional, que data de 1821 y que es la bandera del País Vasco. Hay que recordar que Agustín de Iturbide, quien firma el acta de independencia, de origen es vasco, y nomás invirtió los colores. El escudo nacional tiene su origen en la leyenda de Tenoch. Allá este hombre que en 1325 llegó al centro, que en un sueño revelador su Dios le dijo que tomara a su grupo desde Nayarit y que bajara, y que donde viera una serpiente, donde viera un águila devorando a una serpiente arriba de un nopal, que se instalara. La peregrinación es mítica, es muy parecido a lo que Yahvé Dios le dijo a Abraham. Es la historia de nuestro escudo nacional. Y el himno nacional es de 1854. El presidente Antonio López de Santana, después de la derrota que sufrió la nación con la pérdida del 50% del territorio, convoca un himno nacional, un canto que nos uniera a los mexicanos. Se tenía el conocimiento que en los franceses, en la revolución en el siglo XVIII, la marsellesa unió al pueblo francés. Así, López de Santana convoca a este himno. La música es una sardana catalana de Bocanegra, y la letra, ya se me olvidó el nombre del autor de la letra, Francisco Montes de Oca. No
no se me viene a la mente. Jaime Nuno. Jaime Nuno es el que escribe la música, y Bocanegra es quien escribe la letra. Es un himno muy belicoso. Hay que recordar que estamos heridos. La nación mexicana en ese momento se sentía frustrada. Ha perdido el 50% del territorio nacional. Seguramente es como si ahorita nos apuntaran un brazo, lo íbamos a tener en ese sentido de dolencia. Entonces, símbolos patrios. Además, hay toda una reglamentación para los usos de los símbolos patrios. Nosotros no nos podemos hacer como los gringos, tener tangas, ni brasieres, ni truzas, ni condones de los símbolos patrios. Aquí hay todo un uso, reglamento para el uso. La bandera, cuando se debe izar, hay toda una programación, cuando a toda asta, media asta, cuando hay conmemoraciones luctuosas. El himno nacional, como por cierto, el señor locutor de las mañanas no le gusta cantar el himno nacional ni saludar la bandera, y se afana de ser muy nacionalista, pero como es evangélico del séptimo día, parece que les tienen prohibido el saludo a la bandera, pero como jefe del Estado mexicano tiene la obligación de saludar y cantar el himno nacional. Por ahí hay que reflexionar a quién se eligió. El himno nacional es un canto bélico, un canto que convoca a la defensa del territorio nacional y nos convierte a todos en soldados potentes para la defensa del territorio nacional. El presidente Miguel de la Madrid Hurtado, el himno nacional tiene creo que como 20 estrofas. En algunas estrofas hay una alegoría a quien pagó el himno nacional, al general Antonio López de Santana, al héroe inmortal de Zempoala. Entonces estas partes se quitaron y nomás entonamos creo que 3 estrofas, y la estrofa mexicanos al grito de guerra. Entonces estos son nuestros símbolos patrios. También otra de las características es los símbolos naturales. ¿Y cuál es el símbolo natural que representa a México? El águila real, lo tenemos en el escudo nacional. Yo en mi vida he visto un águila real volando por mi casa o por la huerta de la casa de mis papás, pero los rusos se identifican con un oso, los árabes con un camello, y así cada nación se va identificando. Otro de los elementos es el origen del Estado. Esta lucha de la independencia, aunque fue la lucha por la independencia de Napoleón I, que después nos dijeron que estaban luchando por la independencia de los pueblos de esta nación. Pero bueno, tenemos una historia común, un pasado común, y que tenemos un cuento, una mentirilla piadosa, dijeran por ahí, que Hidalgo, Morelos y todo su grupo pensó en la independencia de México. No, ellos estaban pensando en liberarse de Pepe Botella, que estaba usurpando el poder en España, y que era la oportunidad para que los criollos. Pero bueno, si el cuento ha funcionado 200 años, pero lo tenemos, el cuento lo podemos discutir, ¿no? Esta parte de decir, bueno, ¿por qué no fueron los indígenas, los pueblos originarios? ¿Por qué no fueron los afromestizos quienes tomaron las armas? Y no, ellos fueron nomás la carne de cañón. Y la última
Y la última característica es el nacionalismo. El nacionalismo que a veces lo tenemos hasta las cachas y somos bien nacionalistas, pero cuando hay que pagar impuestos, ahí se nos quita el nacionalismo, ¿no? Cuando hay que ser solidarios, ahí se nos quita el nacionalismo. Entonces, como que jugamos, ¿no? Y yo les recomiendo, si se pueden leer a Carlos Monsiváis, ¿no? La identidad nacional, de lo sagrado a lo profano. Es un ejercicio muy interesante donde se puede jugar. Yo me quería poner, tengo mi corbata tricolor, pero dije, no, ¿para qué me la voy a poner si ni que fuera 15 de septiembre? Pero bueno, ¿en qué nos beneficia tener identidad nacional? Claro, nos reconocemos en una colectividad, nos reconocemos en el exterior nos tiene un reconocimiento y dice, estos son mexicanos, estos sí son mexicanos, sobre todo cuando van a los mundiales y orinan la flama del soldado desconocido en París, la pagan. Tenemos que pensar cómo nos ven las otras naciones, cómo Estados Unidos ha hecho el prototipo del mexicano a través de Hollywood, a través de sus películas, cómo el mexicano nos quieren ver siempre con nuestro zarape, sentado al lado de un cactus, nuestro sombrerote. Y eso es el estereotipo que Hollywood, que Estados Unidos ha dado a nuestra identidad nacional. También hay otros elementos que conforman a la identidad nacional. La historia, el territorio es importantísimo. Aquí vayan al artículo 42 de la Constitucional, donde la identidad, la nación, tiene un territorio. Nosotros sabemos que estamos en el Estado mexicano, que tiene un territorio de 2 millones de kilómetros cuadrados, que tenemos frontera al norte con Estados Unidos y al sur con Belice y Guatemala, que estamos entre el Océano Pacífico y el Golfo de México. Ese es el territorio del Estado Nacional. Aquí también me quiero remontar los palestinos luchando con su territorio, o los kurdos. Entonces dice que es la historia en común, el territorio, los símbolos patrios, el idioma, la religión, la arquitectura y la gastronomía. Aquí se agrega un elemento que es la arquitectura. A lo mejor para los estados del centro de México, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato, Guadalajara, su arquitectura sí refleja una identidad nacional. En el Golfo de México tenemos el gran problema, pues como estábamos a orilla del mar, aquí era insalubre, la población se enfermaba rápido de la peste negra. Aquí tenemos muy pocos edificios arquitectónicos que evoquen el pasado prehispánico. Jalapa tendrá un par de edificios de finales del siglo XVIII. Lo que sí tenemos antiguo son las iglesias que la visión del siglo XVIII. Pero si ustedes van al puerto de Veracruz, lo que es el centro histórico, vamos a encontrar edificios desde 1500. Muchos de ellos ya están en el abandono.
Entonces hay otro elemento que tenemos que ver sobre la situación de nuestra nación mexicana. Yo los quiero invitar a que que lean a dos filósofos pensadores del siglo XX. Samuel Ramos escribió El perfil del hombre mexicano en 1925, donde se pregunta quiénes somos los mexicanos. 25 años más tarde, Octavio Paz escribe El laberinto de la soledad. Son lecturas que yo supongo que debieron haber sido leídas por ustedes, ya fuese en la secundaria o en el bachillerato. Octavio Paz, en 1950, hace 70 años, también se preguntaba y discutía quiénes somos los mexicanos, y discute muchísimas cosas. Empieza con el chicano, el mexicano que está en los Estados Unidos. Hay un capítulo que a mí es el más interesante, todo relacionado con la palabra chingar, ¿no? Dice que chingar es la indígena violada por el ibérico en la automática conquista de 1519-1521. Por eso tiene un montón de adjetivaciones el verbo chingar, ¿no? Es muy chingona, chinga tu madre, soy muy chingón, vete a la chingada. Todos esos términos coloquiales que nosotros manejamos todos los días. Ahorita todos nosotros estamos que nos lleva a la chingada por ese encierro que nos ha impuesto el Estado mexicano para evitar el más contagio de la pandemia. Entonces, Octavio Paz es un referente obligado que ustedes como mexicanos tienen que leer y que discutir. Samuel Ramos en 1925 y Octavio Paz 1950. Y se sigue discutiendo quiénes somos los mexicanos. Yo creo que también es urgente tener un nuevo análisis de quiénes somos los mexicanos del siglo XXI. Los mexicanos que Octavio Paz describió hace 70 años o hace 95 años Samuel Ramos, somos herederos de una tradición, de un lenguaje, de una historia en común, pero estamos en momentos diferentes. Nosotros no pensamos como los ya ni siquiera pensamos como nuestros padres. Imagínense pensar como nuestros tatarabuelos. Entonces, yo creo que es urgente tener presente que nos surge tener una claridad quiénes somos los mexicanos del siglo XXI. Ya hay muchos conceptos que se abolieron. El concepto de familia, ahora Naciones Unidas nos da que más de 30 definiciones de familia. Cuando yo nací hace 53 años, familia era mamá y papá y los hijos. Y ahora, a partir de la conferencia de Pekín en 1995, nuevos conceptos de familia. Los mexicanos, ahora ya hay una libertad sexual que antes se reprimía. Ahora ya hay derechos para los casamientos entre el mismo sexo. Tantas cosas. Si ustedes se ponen a reflexionar, si son mayores de 50 años, todo lo que ha evolucionado la sociedad mexicana en los últimos 50 años, todo lo que a nosotros era perjuicioso de niños, ahora es normal. Ahora en mi época, los hijos de madres solteras era un escándalo en la escuela primaria. El niño era mal visto porque uno venía del núcleo de papá y mamá y sabías
los privilegios que tener a tus padres divididos, ¿no? Ahora es al revés. Ahora uno va a la escuela primaria y si se encuentra a un hijo de matrimonio de papá y mamá que convivan, es así como el extraño. Les han de preguntar tú qué se siente vivir. Y si yo escuché a un chavo en primaria que le decía a otro chavo que se sentía vivir con papá y mamá. Y bueno, todo ha cambiado, todo, la sociedad cambia. Unos dicen que lentamente, otros pensamos que vamos cambiando lentamente. Bueno, pues llevamos 20 años del siglo XXI y pareciera que un siglo, ¿no? Lo que empezábamos hace 20 años, ahora se nos hace diferente. Entonces, para ustedes, ¿quiénes son los mexicanos o qué es un mexicano? ¿Qué es un mexicano? Si debe ser de color, de medir 1,80, tener ojos verdes, pesar 100 kilos. ¿Cómo somos? Aquí tenemos la gran diversidad, ¿no? Los mexicanos de la península de Yucatán son bajitos y cabezones. Los mexicanos de Jalisco son altos y barabillos. Los mexicanos de Sonora, los mexicanos del centro, los de Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, los veracruzanos, ¿cómo somos? Entonces, ¿quiénes y cómo somos los mexicanos? Es una construcción que nos llevaría a un gran conflicto, de repensar todo, ¿no? Y como hemos dicho en clases anteriores, vemos dos tipos de mexicanos jurídicamente: los que nacimos aquí de padre y madre mexicano y los que nacieron fuera del territorio nacional, pero que han adoptado jurídicamente la nacionalidad mexicana por su conveniencia, porque así les estaba el destino. Entonces, tenemos y además tenemos que repensar como mexicanos en este mundo de la globalización. La globalización, como decíamos la otra vez, siempre ha estado presente a lo largo de la historia de los pueblos. Nosotros sabemos muy bien, pensamos muy bien qué es tomarse una Coca-Cola bien fría, qué sabor tienen las Sabritas. Aunque fíjese que yo en Varsovia me metí al Maldogna y me supo la Coca-Cola y todo muy diferente a cómo las había tomado en Los Ángeles o cómo las había comido aquí en Jalapa. A lo mejor tengan sus peculiaridades, pero bueno, somos mexicanos de la globalización. Este mismo ejercicio que estamos haciendo ahorita de grabarme y de subirme el video y que lo cuelgue yo en la red, al rato ustedes en la comunidad de su hogar estarán escuchando esta clase y espero que en el muro de la plataforma de Classroom pongan sus comentarios. Oiga, maestro, no diga usted burradas, o hay aportaciones. Tenemos que y insisto, la historia es problema. La historia no es para repetirse como una oración o como un poema. Cada movimiento, cada acontecimiento histórico, ustedes tendrán que sacarle la parte conflictiva de cuándo, cómo, por qué, quiénes, todas las preguntas que sean necesarias. Este momento histórico que estamos viviendo de la pandemia, parece ser que ya mañana 16 de abril se anuncia la tercera fase. De 6 fases, vamos a la mitad del camino.
no sabemos qué va a pasar. Lo que sí sabemos que nos surge ya salir de este encierro, que muchísima gente la está pasando muy mal, que mucha gente está saliendo a trabajar porque es su único sustento, dar clases, de salir a trabajar, arriesgando su vida. Entonces, tenemos que insistir mucho, hacer la de todos en la historia, porque repetir, ya estamos cansados de repetir los acontecimientos, ya estamos cansados que desde la primaria esto se vea como una cosa sin importancia. No, la historia tiene su importancia. Nuestras propias historias familiares, decía una amiga, en una familia, si no hay un loco, un tranza y una puta, que me lo discuta. Así son nuestras familias, así no hay familias perfectas. Entonces desde ahí ya tenemos el conflicto, ¿no? ¿Cuántas historias ocultas no tenemos en nuestras familias? ¿Cuántas historias queremos que no se sepan, que queremos que en el baúl de los recuerdos? Entonces, les recuerdo, por favor, el perfil del hombre mexicano y Octavio Paz en el laberinto de la soledad. Yo no sé si ya se los mandé. Creo que lo pueden buscar en PDF. Hay muchas ediciones de Octavio Paz. Octavio Paz, nuestro premio Nobel de Literatura. Octavio Paz es muy interesante su postura. Octavio Paz siempre quiso definir el nacionalismo. Octavio Paz, él es hijo de la aristocracia del siglo XIX. Su abuelo, Irineo Paz, fue un escritor, funcionario del gobierno de Juárez. Irineo Paz escribió una biografía de Santana, Su Alteza Serenísima. Su padre, Octavio Paz, es asesor de Zapata. Él muere joven. Octavio Paz hereda una biblioteca. No, esto no es nada, esto es un hazmerreír de la biblioteca que heredó Octavio Paz de su abuelo. De ahí se nutre Octavio Paz. Octavio Paz es alguien formado en la literatura, es licenciado, es abogado. Él estudió en la UNAM y nunca se tituló porque decía que no era necesario el título, y yo le creí. Octavio Paz, diplomático. Él como diplomático le toca ser embajador, el segundo embajador de México en la India. Hay que recordar que la India se independizó del Imperio Británico en 1948. Para 1960 y tantos, Octavio Paz, el gobierno del presidente Adolfo López Mateos lo designa como diplomático en la Embajada de la India. Octavio Paz tuvo la sensibilidad de comparar el mundo hindú con el mundo mexicano y hacer grandes conjeturas. Él renuncia a su cargo de embajador de México en la India luego de los acontecimientos del 2 de octubre de 1968, donde el gran presidente don Gustavo Díaz Ordaz, ante la negativa y la sinrazón de los estudiantes de no acatar y suspender sus actividades de confrontación, el presidente de México tuvo que meter orden. Hay que recordar que faltaban 10 días para la inauguración de los primeros Juegos Olímpicos que se celebraban en un país de América Latina. Yo aquí discrepo mucho de la gente. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, técnicamente en lo económico, es cuando estuvimos en una mejor situación, cuando estuvimos en mejores niveles económicos
había una estabilidad económica para el Estado mexicano. Me permiten un segundo, voy a cargar la cámara. Se me estaba bajando la batería. Ahora sí, ya. Sí, como decía yo, al presidente Gustavo Díaz Ordaz se le ha juzgado muy mal, se le ha juzgado por un acontecimiento penoso, por un acontecimiento que tuvo que acontecer. Él, como presidente de la República, extendió la mano de la negociación con los estudiantes. Hubo una sin razón de no hacer paro, ¿no? De decir, bueno, que pasen los Juegos Olímpicos. Las miradas de todo el mundo estaban en México, estaban sobre nuestra nación. Y el 2 de octubre de 1968, eso motivó que Octavio Paz renunciara al cargo de embajador en la India. Pero fíjense que en 1968, en Jalapa, se dio el 29 de septiembre del 68. El gobernador de Veracruz llama a los estudiantes en la negociación, les dice, señores, levanten el paro, si no va a venir el ejército federal y los va a madrear. Y antes de que los madree el ejército federal, yo los voy a meter en cintura. Y por eso en Jalapa, el 2 de octubre es el 29 de septiembre. Los chavos salen de la antigua Facultad de Filosofía y Letras ahí en Juárez, caminan unos 4 metros para bajar Lucio cuando la policía del estado los reprimió. Pero el presidente Gustavo Díaz Ordaz, yo lo admiro más porque en el quinto informe de gobierno del 1 de septiembre de 1969 asumió la responsabilidad histórica, política, cultural de los acontecimientos del 2 de octubre. No anduvo de maricón que fueron los fifí o que fueron los conservadores, que fueron los enemigos. Él asumió, después sabemos, hay toda una trama, si Luis Echeverría fue el que propició esto, aunque la Tigresa dice que esa tarde del 2 de octubre estaba en dulce romance con don Gustavo Díaz Ordaz allá en unas cabañas de Guerrero. Pero bueno, hay que reconocer al señor que tuvo el valor moral de asumir las consecuencias. No que el señor todos los días está llorando que los fifís y que los conservadores, en lugar de ponerse a gobernar. Pero bueno, pasando ya a la identidad nacional, quien más trabajó la identidad nacional
sin ya como una nación, es el presidente Porfirio Díaz. Santana había puesto el himno nacional, ya en el primer imperio Agustín de Iturbide nos dio la bandera y el escudo nacional, pero el presidente Porfirio Díaz, quien fuera presidente de esta nación de 1876 a 1911, él se preocupa, él empieza a tener un programa. Yo me veo la corbata chueca. Él empieza a tener hay una serie de eventos que quiere construir la identidad nacional a partir de acontecimientos y elementos de la historia de nuestra nación. Le encarga a Riva Palacio en 1877 que el Gran Paseo de la Reforma tuviera estatuas de los héroes nacionales. Entre 1887 a 1900 se van a colocar estatuas en el Paseo de la Reforma y que de próceres locales, nacionales, y que por vez primera el 21 de agosto de 1887 se va a revelar el primer busto que le hacen en memoria del emperador Cuauhtémoc. Casi 400 años después se manda también se le pide al pintor José María Velasco hacer una obra de un óleo sobre el fuego nuevo. Se inician las publicaciones de los anales del Museo Nacional, y hay un elemento muy importante que a mí me gusta mucho comentar, es ya tener una visión de una historia nacional, y convoca a los historiadores del momento para hacer la gran obra de la historia de México. Esta obra se llama México a través de los siglos. Espero que la conozcan. Este ya también nos da un elemento de identidad. Tenemos signo, territorio, lengua, pero no teníamos un texto sagrado que nos dijera, esta es la historia, es la Biblia de la historia del Estado mexicano. México a través de los siglos, en Facebook, en Wikipedia, esta mañana yo me di cuenta que están los 5 tomos. Yo tenía una edición de los años 80, nunca he tenido dinero para comprar la primera edición de la edición, la de 1890, y bueno, se hace ese México a través de los siglos, es en 5 tomos. Vamos a recorrer. El primer tomo es de Historia Antigua a la Conquista, desde la Antigüedad hasta 1821, que lo escribe Alfredo Chavero. El segundo tomo, Historia del Virreinato, de 1821 a 1807, le escribe Vicente Riva Palacios. El tercer tomo, La Guerra de Independencia, de 1808 a 1821, le escribe un jalapeño ilustre que fue Julio Zárate. El cuarto tomo es México Independiente, de 1821 a 1855. Ahí le escriben 2 porque el primero fallece a medio trabajo de la obra, que fue Juan de Dios Arriaga, y la termina Enrique Olavarrías. Y el quinto tomo, de la Reforma, de 1800
1855 a 1867 y que le escribe José María Villín. En esta obra también trata de dar la identidad, tener un texto sagrado. Aquí sí tengo cerca, el pueblo de Israel tiene un texto sagrado que se llama la Torá y que luego los cristianos le pusieron en la Biblia. Pues el México a través de los siglos quiso hacer la obra para identificar a los mexicanos, tener nuestra historia al alcance. Es muy lamentable que Ali me venga a molestar, ya quiere dormirse, pero no. México a través de los siglos es la obra cumbre del porfiriato y que ya nos va a dar pie a tener una historia nacional, a decir, desde nuestro pasado prehispánico hasta la intervención, hasta el funcionamiento de Maximiliano de Habsburgo, el triunfo de Juárez en la República. Y bueno, esta obra de México a través de los siglos, ya después cada gobierno hizo su propia historia nacional. En 1976 el Colegio de México escribió en 2 tomos una historia general de México que se edita y que abarca hasta los últimos momentos. Cada año hay una nueva edición y es un símil a lo que fue la historia de México a través de los siglos. Y bueno, don Porfirio Díaz, aparte de consolidar el paso de la Reforma, Chapultepec, la residencia del presidente, llega el cine, Porfirio Díaz da la bienvenida a este nuevo invento de la comunicación de unos franceses, y el primer cortometraje filmado en México es el presidente Porfirio Díaz, quien pasea en caballo por el castillo de Chapultepec. Aparte de eso, Porfirio Díaz aprovechó muy bien el centenario de natalicio de Benito Juárez García, el 21 de marzo de 1906, para hacer una jornada nacional y todo el año conmemorando el centenario del natalicio de Benito Juárez. También es una manera de reconciliarse. Juárez y Porfirio Díaz desde 1867 tuvieron una mala relación, a pesar que Porfirio Díaz, con su triunfo en la batalla del 2 de abril de 1867, da la oportunidad al ejército liberal para perseguir y capturar al emperador Maximiliano de Habsburgo y posteriormente fusilarlo. Porfirio Díaz, con esa victoria militar, supo ganarse el aprecio de un sector de la población y de la clase política que lo veían con buen aspecto para ser el candidato presidencial, pero Juárez, el dictador, se va a reelegir y hay una mala relación. Por eso Porfirio Díaz aprovecha este centenario, manda a hacer el hemiciclo a Juárez, que está en Alameda. Hay una serie de decretos que en todas las ciudades de la nación mexicana haya una calle que lleve el nombre de Benito Juárez García, que en todos los salones de clases también exista una fotografía de Benito Juárez. Aquí justo Sierras se vio muy bien, hizo todo este culto a la personalidad a Benito Juárez,
que hasta el día de hoy, aunque el día de hoy Juárez como juego, ¿no? Porque el locutor de la mañana lo adora y habla cosas de Juárez muy bien, pero por otra, al rato saca la estampita de la Virgen de Guadalupe. Yo no sé si el juarismo de AMLO sea en serio o es puro relajo, ¿no? Entonces, compañeros, les voy a mandar, al rato voy a subir una lectura de, se llama, el, es una lectura de El negrito que salvó a México de los franceses, la fuente de la identidad nacional. Como a través de esa lectura van a ver, les va a gustar mucho porque soy Selin Williams de la Universidad de Arizona, en este artículo que es parte del libro que nos recomienda la bibliografía, como el negrito que salvó a México de los franceses. Ahí tiene un error, ahí hay un negrito, José Vasconcelos, nacido en Amolonga, aquí cerca de Jalapa, él lo pone que nació en Puebla. Esta lectura espero que les guste, espero ver sus comentarios de la lectura, porque es interesante ver cómo, léanla, a mí me fascina mucho esa lectura, porque hasta el día de hoy hay toda una serie de crítica hacia el ejercicio del poder a través de comediantes, y aquí es el siglo XIX y es a través de los títeres. Pues ya para ir concluyendo, vamos a ver si podemos discutir en el muro de Clown Room, ¿qué es para ti la identidad nacional? Ustedes ven aquí una bandera de Canadá, de Cuba, de Argentina, de Polonia, y la mexicana la tengo en mi escritorio. Pero bueno, dicen por ahí, ser mexicano, ahora, ¿cuál será nuestra función o cómo somos los mexicanos del siglo XXI? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Somos católicos? ¿Somos guadalupanos? ¿Somos americanistas? ¿Somos priistas? Bueno, hasta hace poco, en los últimos 30 años, hemos alcanzado y gozado una libertad política. Antiguamente todos eran miembros, todo aquel burócrata, desde el empleado de intendencia hasta el secretario y presidente de la República, eran afiliados al PRI. Masivamente no había la libertad. Entrabas a ejercer la docencia y automáticamente te hacían miembro del Partido Revolucionario Institucional. Ahora ya no, ya hay una libertad para la participación política. Ahora yo no, si ahorita Dios fuera misericordioso conmigo y me quisiera regalar una plaza de docente en cualquier universidad del país o en la Veracruzana, y que yo ingresara y que automáticamente me afiliaran a Morena, estarían violando mis derechos ciudadanos. Yo tengo derecho a afiliarme al partido, al organismo, o no afiliarme, ser independiente, ser ciudadano común y corriente. Luego, por las afiliaciones políticas, yo en lo particular, hoy tengo problemas. Hoy tengo problemas por que tengo otra afiliación. No ha habido un respeto en ese sentido. Pero bueno, esta es la identidad nacional. La identidad nacional, yo creo que
Los animales no tienen problemas, ellos no son ni mexicanos, ellos son gatos y se acaban. Si son de Angora o son corrientes como Ali, que es este gato que es de la calle, pero que ya se siente dueño de esta casa, él no tiene problema de su identidad nacional, ni canta himno. También, ¿hasta qué grado nosotros como seres humanos a veces tenemos comportamiento del mundo animal, ¿no? La manada, seguimos al macho alfa. Aquí sería interesante hacer una conexión entre la biología y los comportamientos humanos en ese sentido de qué nos da la identidad nacional. Entonces, somos mexicanos, hemos nacido en el territorio nacional, hemos nacido en un estado, nosotros la mayor parte hemos nacido en el estado de Veracruz, los que nacieron en los territorios de Baja California o Quintana Roo antes de los años 60. El último estado que se creó fue el de Chetumal, Quintana Roo, en el 74. Somos más mexicanos si comemos más chile y aguantamos. Somos más mexicanos si bueno, yo los invito a que escuchen las canciones del poeta mexicano que de la poesía hizo una canción. Escuchen las letras de José Alfredo Jiménez. Yo nunca le había puesto atención hasta que en una clase Fernando Salvater se tardó allá en Madrid, en la Universidad Complutense, 1 hora para decir el nombre de este gran poeta mexicano que era José Alfredo Jiménez. Ahí lo descubrí. Uno canta las canciones por cantarlas, pero la vida no vale nada, ¿no? Acaba siempre llorando. También la música nos da identidad nacional. El Cielito Lindo, aunque sea una canción de origen español de Andalucía, nosotros la adoptamos como mexicanos y vamos por el mundo cantando El Cielito Lindo y nos sentimos la quinta Coca-Cola cuando El Cielito Lindo fue de esos sones de ida y venida en el periodo virreinal. Y se quedó, los mexicanos la adoptaron. La bamba, también a nosotros como veracruzanos nos identifica fuertemente la bamba con profundos orígenes africanos de la cultura bantú, de este grupo de esclavos que estuvieron en la Nueva España. Yo no sé, para ustedes, si la identidad nacional es el charro, el del Jalisco. Yo no sé si ustedes se identifican como la China poblana. Pero también por qué ponernos en frases, ¿no? A mí el traje jarocho me fascina. Blanco, la guayabera, el peliacate, el sombrero de 4 puntas. ¿Ustedes cómo se identifican? ¿Cuál sería la identidad nacional que ustedes? A mí me gusta traer siempre el peliacate, que te sirve para limpiarte los mocos, para el sudor, para auxiliarte en alguna herida que es grande y que hoy también te puede servir hasta de tapabocas. Entonces, pues ya ahí la dejamos. Espero que lean esta lectura del negrito que nos salvó del imperio francés y que tengan una semana interesante. Nos estamos comunicando por el Classroom todos sus comentarios. Si ya leyeron a Octavio Paz, a Samuel Ramos, ¿qué opinión les tiene ahorita ya a estas alturas de su vida?
esa lectura. Creo que es urgente sacar un nuevo estudio, un nuevo ensayo filosófico sobre los mexicanos del siglo XXI. ¿Cómo seremos los mexicanos del siglo XXI? Somos 130 millones. Imagínense, cuando Samuel Ramos escribió el perfil del hombre mexicano, eran 10 millones de mexicanos. Ahora somos 130 millones. Cuando Octavio Paz escribió La mente de la sociedad, eran 40 millones de mexicanos. Pero ¿qué tal? A partir de la década del 70 fue creciendo la población, a pesar de las campañas de planificación familiar. Ya lo operé, ya está operado para que no ande ahí queriendo ser mamá y trayéndome más problemas. Suficiente tengo con ella, que quiere estar nomás echada en la computadora. Entonces, imagínense hacer un bosquejo tan siquiera de decir, estos 130 millones de mexicanos, y hay otros mexicanos que no están en el territorio, que están en los Estados Unidos y que son, creo que 30 millones de mexicanos, ya con segunda generación. Hay una oleada bueno, Octavio Paz, así empieza su laberinto de la soledad, discutiendo el Pachuco, esta primera generación de mexicanos que se fueron de migrantes durante la Segunda Guerra Mundial. El presidente Roosevelt le pide al presidente Manuel Ávila Camacho pues, que mande migrantes para trabajar los campos mientras los hombres norteamericanos están en la guerra. Y bueno, ahí empezó una cadena que hasta el día de hoy sigue, una cadena migratoria. Se van, vienen, y el sueño americano suena muy bonito: trabajar mucho y ganar muchos dólares. Aquí en México se puede trabajar muchísimo, te puedes romper la madre y no tener la satisfactoria económico. Puedes ser político y ahí cambian las cosas. Puedes hasta crear tu propia compañía de cerveza. Entonces, vean lo devaluado que estamos los mexicanos en el terreno del trabajo. Entonces, estimados compañeros y amigos de naturopatía y de la carrera de psicología de la Universidad Autónoma Popular de Veracruz, agradezco su atención. Les ruego que el sábado me manden un mensajito para pasar la lista, y ahí vamos a estar pendientes con la lectura esta de el negrito que no sé qué hizo. Ahorita les digo, se me olvida el nombre del libro, del artículo. Es el negrito que salvó a México de los franceses, las fuentes populares de la identidad nacional. También se me estaba pasando, también nos quisieron vender la identidad nacional con la India María, un indígena otomí. También nos quisieron vender la identidad nacional con Cantinflas. Televisa ha sido muy buena, ha sido la mejor escuela que haya en el Estado mexicano para vender una identidad pero falsa. Todas las telenovelas de Televisa hay un estereotipo de personas ricas, altas, de color blanco. Los morenos, los negros, no tenemos espacios ahí, a menos que seas el sirviente, el mayordomo, el chofer, el intendente. Solamente así tenemos espacios
en la televisión, en Televisa. Y también en Televisión Azteca, que también copian el molde. Entonces, vean cómo también la televisión ha influido para normar nuestra identidad nacional. Yo todavía recuerdo en los años 80, te ibas a dormir y tenías que rigurosamente, religiosamente, echarte el noticiero de Jacobo Zabludovsky. Jacobo Zabludov decía en un grupo musical, y la voz de Jacobo Zabludovsky era el portavoz del gobierno de la República. El mismo Emilio Azcárraga, el dueño de Televisa, se había confesado como un soldado de la Revolución Mexicana. Hoy también el ladrón de Electra, Salinas Pliego, que siempre vivió al amparo del priismo y ahora también es bufón de la 4T, ese señor que no ha pagado los impuestos, también hace gala de, de su nacionalismo, de su identidad nacional para, para la nación mexicana. Pues ya, hasta pronto y nos estamos viendo. ¿Cómo se borra? ¿Cómo se graba?